Recording in progress. Ok. Vamos a continuar grabando y entonces ahora vamos a seguir avanzando en el análisis pues, de la definición de administración pública. En definitiva, lo que estamos queriendo hacer ahora es... un momentito. Definir la administración pública, saber qué es la administración pública. Y, ok, les decía que la administración pública puede ser identificada y ha sido identificada de distintas maneras. Algunas de esas maneras podrían ser, de la manera más sencilla, sería decir, administración pública es un cuerpo orgánico determinado. Ese cuerpo orgánico es el Poder Ejecutivo, por ejemplo. Esa podría ser una... la Constitución define el Poder Ejecutivo como cosa distinta de los otros poderes. Bueno, la administración pública es el Poder Ejecutivo. Y mejor sería todavía poder decir, la administración pública es tanto el conjunto orgánico que ejerce el Poder Ejecutivo, como las tareas que cumple, como las actividades que realizan ellos. Todo ese conjunto orgánico que se llama Poder Ejecutivo, Presidente de la República, ministro y todo lo que está por debajo de él, eso es el Poder Ejecutivo, tal como lo define la Constitución, es administración desde el punto de vista subjetivo. Y desde el punto de vista objetivo será actividad administrativa, es decir, administración pública desde el punto de vista objetivo será todo lo que esa gente haga, todo lo que ese conjunto orgánico haga. Y lo que hagan otros conjuntos orgánicos no es administración pública. Y además ese conjunto orgánico no hace otra cosa sino administración pública. Todo lo que haga es administración pública. Es decir, una coincidencia perfecta entre un órgano o un conjunto orgánico, un conjunto de órganos, y la actividad que esos órganos hacen. Eso sería ideal. Y ahí ya pasaríamos al siguiente tema, ustedes y yo, y no nos preocuparíamos más. Pero resulta que no es así. Que no es así porque resulta que el Poder Ejecutivo, además de tener a la administración pública desde el punto de vista organizativo, tiene otros órganos que no son propiamente administración pública, como son los órganos del gobierno. Entonces, el gobierno y la administración forman parte del Poder Ejecutivo, en Venezuela al menos, ¿no? Entonces, no podemos decir que la administración es todo lo que es el Poder Ejecutivo, porque está sobrando algo. Estamos metiendo allí también al gobierno, que el gobierno no es administración, desde el punto de vista orgánico. Y tampoco podemos decir que desde el punto de vista objetivo, todo lo que haga ese Poder Ejecutivo es actividad administrativa, porque en primer lugar habría que sacar lo que hace el gobierno, que ya no sería actividad administrativa, sino actividad de gobierno, ¿no? Y además, dentro del cuerpo orgánico, del subcuerpo orgánico, dentro del Poder Ejecutivo, que reservaríamos a la denominación de administración pública, hay cosas que hace ese conjunto que se parecen a lo que hace el Poder Judicial, o sea, ejercen funciones que se parecen a la jurisdiccional y también ejercen funciones que se parecen a la legislativa. Entonces no podemos meter todo lo que haga el Poder Ejecutivo como que fue actividad administrativa, administración pública, desde el punto de vista objetivo. Actividad administrativa es todo lo que haga el Poder Ejecutivo. No, porque a veces ese cuerpo orgánico hace cosas que no son administración, sino que se parece a lo que hace el Poder Legislativo o a lo que hace el Poder Judicial. Yo no les quiero dar muchos ejemplos ahorita porque lo que les quiero es simplemente plantear el problema teórico, ¿no? El problema teórico es que no hay una coincidencia entre lo que orgánicamente podríamos identificar como un poder y lo que objetivamente haga ese poder, como que identificado que es una y única función. No.
A veces un cuerpo orgánico del Estado hace como tarea fundamental la que tiene encomendada, en este caso la administración pública como cuerpo orgánico, hace fundamentalmente actividades administrativas, porque eso es lo que tiene atribuido, pero a veces también, de conformidad con la ley y con la Constitución, puede ser que esté haciendo unas tareas que son propias de la función jurisdiccional o propias de la función legislativa. Entonces estaríamos cometiendo un error si identificáramos a la administración pública en Venezuela como el Poder Ejecutivo. Sin embargo, déjenme decirles que entonces hay algunas posiciones teóricas que lo hacen, que siguen diciendo la administración pública es el Poder Ejecutivo. Ya lo vamos a ver. Entre la lista que les estoy señalando allí está la doctrina española de Garrido Falla. Bueno, esa doctrina española dice un poco eso. En España, la administración pública es el Poder Ejecutivo. Después ya lo vamos a ver con un poquitico más de detalle, pero en principio es así. Bueno, pero fíjense ustedes, es una doctrina entre 8 que dice eso. Las demás no dicen eso. Además, no están de acuerdo con que administración y poder ejecutivo son sinónimos. No es lo mismo, no podemos identificar eso. Y yo estoy de acuerdo con las otras 7, doctrinas. No es verdad que la administración pública pueda ser, en el caso venezolano, identificada con el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, vamos a tener que buscar algún otro método. Bueno, pero eso que se los digo para el Poder Ejecutivo, puedo decirlo para las otras funciones. No es verdad que la función legislativa siempre sea ejercida por el cuerpo legislativo. En el caso venezolano, para darles un ejemplo que ustedes saben, actos con valor de ley dicta la Asamblea Nacional, en principio el Poder Legislativo, pero la propia Constitución le permite al presidente de la República dictar actos de rango legal, actos con valor de ley, con valor, función y rango de ley, como son los decretos leyes. Entonces, en ciertas circunstancias y cumpliendo ciertos requisitos, el presidente de la República puede dictar unas leyes, unos actos que no son leyes, pero que actúan como si fueran leyes. O sea, el presidente de la República está ejerciendo la función legislativa allí, pues. Entonces, no es verdad que el poder legislativo, todo lo que sea a realizar la actividad legislativa le corresponde al poder legislativo. A veces hay otros órganos del Estado que, de acuerdo con la Constitución, pueden realizar la función, pueden ejercer la función legislativa. Y a veces ese cuerpo legislativo, que en principio está para hacer legislación, para ejercer la función legislativa, a veces hace cosas distintas que no son, como antes les decía, pues, la Asamblea Nacional puede tener a veces algunas funciones jurisdiccionales, como de juzgar a alguien, o por lo menos resolver un caso conflictivo, actuando como si fuera un juez. Eso para decir que la Asamblea Nacional realiza actividades que se parecen a las del Poder Judicial, pero también realiza actividades que se parecen a las del Poder Ejecutivo, porque la Asamblea Nacional autoriza nombramientos o nombra. Cuando la Asamblea Nacional nombra a los miembros del Consejo Nacional Electoral, no está haciendo una ley, no está dictando, no está legislando, está realizando una actividad de designar a un funcionario, lo cual pareciera que es una función propia de la administración. Pareciera que es una actividad administrativa, nombrar personal. Y a veces la Asamblea Nacional maneja su propio presupuesto. Cuando maneja el propio presupuesto, contrata para que le vengan a arreglar las goteras del techo, o a que le limpien las curules, o a que arreglen los jardines. Bueno, cada vez que contrata, está haciendo una labor que parece que es administrativa y no legislativa. Entonces, no me quiero perder en muchos ejemplos, simplemente plantearles el tema teórico. ¿Cuál es el tema teórico? Que no es verdad que cada conjunto orgánico del Estado, el cual tiene atribuida una determinada tarea, una determinada función estatal, haga esa tarea y no haga otra. Que por lo tanto
si eso fuera así, se podría identificar cada una de las funciones del Estado con el órgano que la tiene atribuida. Y entonces diríamos, legislación es lo que haga el legislador. Justicia es lo que hagan los tribunales. Y administración es lo que haga el Poder Ejecutivo. Bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad porque hay, repito, un sistema de separación de poderes que no es rígido, sino flexible. Y hay más bien un principio de, aun cuando de separación, en cuanto a las grandes tareas, o sea, en cuanto a la asignación de las tareas principales de cada uno de esos cuerpos orgánicos, hay un principio de colaboración entre los distintos componentes del Estado. Entonces, la propia Constitución pone a algunos órganos del Estado a participar de alguna manera en la realización de las tareas que están encomendados a otros órganos del Estado. La legislación, por ejemplo, la hace, en principio la hace la Asamblea Nacional, pero el presidente de la República tiene la iniciativa de las leyes, entonces puede proponer proyectos de ley y la Asamblea Nacional está obligada a considerar esos proyectos de ley. Ahí el Poder Ejecutivo está participando de alguna manera en el ejercicio de la función legislativa. Y luego él promulga la ley. Una vez dictada la ley por la Asamblea Nacional, él la promulga, cúmplase, ejecútese esta ley. Él está participando en la fase inicial y en la fase final del proceso legislativo. O sea, él participa un poco en la función legislativa, de alguna manera, ¿no? Si no dictando la ley, por lo menos preparando su discusión y luego ocupándose de la ejecución de esa ley. Entonces, volviendo otra vez entonces, al tema inicial, no hay una coincidencia perfecta entre órganos del Estado y las funciones estatales que tienen atribuidas. Y eso es lo que dificulta entonces que se pueda buscar una fórmula sencilla para identificar a la actividad administrativa y a la administración pública, como las dos maneras de definir la administración. O sea, la administración la podemos definir orgánicamente, la podemos definir funcionalmente. Entonces, hay dudas. Y para tratar de resolver esas dudas, aparecen estas distintas teorías, que normalmente o utilizan alguna aproximación subjetiva o alguna aproximación objetiva o más frecuentemente una combinación entre una aproximación subjetiva y una objetiva. Es decir, en su definición de administración pública toman elementos orgánicos y elementos funcionales. Muchas de ellas, ¿no? Entonces, para ya no insistir en esta idea, ya lo que tenemos es que empezar a analizar esas distintas teorías, ¿no? La teoría, ¿cuáles son esas teorías que nosotros vamos a ver? Hay varias distintas, pero aquí la cátedra y yo en particular nos hemos decantado por analizar aquellas respecto de las cuales la propia doctrina venezolana ha escrito. Ya se han analizado esas doctrinas. Ustedes las van a encontrar en un libro, no van a tener que leerse los libros originales, sino que se van a encontrar en una media paginita que dice la doctrina de Otto Mayer, que dice la doctrina tal o la doctrina cual, para que al final tengamos como una visión global de las distintas maneras como podemos aproximarnos a la definición de administración pública. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver eso, pero veo que Meiderlin está levantando la mano y bueno, vamos a oírte, Meiderlin, por favor. No te oigo, no te oigo. ¿Qué pasará? No te oímos. Okay, no te oímos. Está como muy entrecortado. ¿Qué será? Habilita tu micrófono en primer lugar. Ah, bueno, a lo mejor estás arreglando el problema. Quizá. No. Sí, lo que pasa es que si tienes una duda me gustaría que la plantearas para que no avanzáramos con dudas pendientes, ¿no? Bueno, si logras resolver,
me dices, ¿no? Porque ahorita no te estamos oyendo absolutamente nada. De hecho, tienes inhabilitado el micrófono. Bueno, entonces, fíjense, les digo, ¿cuáles son esas doctrinas? Las doctrinas están primero en el libro de Lares Martínez. Si ustedes tuvieron tiempo de ver el manual de Lares Martínez, hay un enlace allí para que puedan acceder a la versión digitalizada del manual de Lares Martínez. Que por cierto, no me he fijado cuál es la edición de ese manual para el que mandaron el link el otro día, el enlace. Voy a revisar eso a ver cuál es la edición. Todas las ediciones de o sea, las 14, 15 ediciones que lleva el manual de Lares Martínez, tienen este tema bastante parecido, podríamos decir. Entonces, Lares Martínez, en su capítulo, dice definición de administración pública. ¿Qué puede entenderse por administración pública? Bueno, depende. Entonces, ahí está la doctrina germánica, por un lado, luego la doctrina francesa, y en tercer lugar, la doctrina italiana. Ese es el libro de Lares Martínez. La doctrina germánica, la doctrina francesa y la doctrina italiana. En realidad, ustedes ven tres doctrinas, pero cuando analizan el libro de Lares Martínez van a ver que la doctrina germánica es una manera genérica de referirse a dos escuelas distintas, a la escuela alemana y a la escuela vienesa. La escuela alemana y la escuela vienesa, ambas forman parte de la doctrina germánica a la que hace referencia Lares Martínez. ¿Por qué? Bueno, porque tanto los austríacos como los alemanes hablan alemán y son, culturalmente hablando, están dentro del ámbito de la cultura germánica, ¿no? Entonces hay dos escuelas. Está la escuela alemana de Otto Mayer y está la escuela vienesa de Adolfo Merkel. Adolfo Merkel, seguramente ustedes ya lo han oído hablar, quizás no Otto Mayer, pero Adolfo Merkel ustedes lo han oído hablar de él. Él es el autor en realidad es uno de los autores de la corriente vienesa, la escuela formalista del derecho, fundada por Kelsen. Hans Kelsen, un teórico del derecho austríaco, que bueno, formó toda una escuela en Austria, poco después de la Primera Guerra Mundial, cuando se acabó el imperio austrohúngaro y Austria pasó a ser una república. Bueno, hubo una floreciente doctrina alemana allí que es conocida hoy en día como la escuela formal del derecho o formalista del derecho, Kelsen. Entonces toda la pirámide de Kelsen, etcétera. Bueno, eso a lo mejor ustedes en Introducción al Derecho algo vieron de eso, ¿no? Y a lo largo de su carrera oirán hablar de la pirámide de Kelsen y de Kelsen. Y bueno, que Hans Kelsen es el fundador de esta escuela vienesa y el administrativista Adolfo Merkel la utiliza para definir la administración pública. La vienesa. Y la alemana es de un alemán. Ese sí es alemán, ese no es vienés, sino es alemán. Y se llama Otto Mayer. Luego viene la escuela, la doctrina francesa, según Lares Martínez. Entonces hay dos escuelas distintas dentro de la doctrina francesa. Por un lado está la escuela de Burdeos, al sur de Francia, un poco pegado al mar, una ciudad importante que se llama Burdeos, Bordeaux en francés, y es tierra de unos vinos maravillosos, los vinos de Burdeos. Pero además de haber producido unos vinos muy buenos, ahí en esa ciudad había una facultad de Derecho que también generó unos pensadores juristas muy importantes, que más bien ya no se fueron hacia el lado formalista como los austríacos, sino más bien a la realidad de los hechos. Entonces se la suele llamar doctrina realista del derecho. Y bueno, más bien sociológica, pues una corriente bastante sociológica y bueno, tienen una visión un poco distinta de lo que es la administración pública.
Y en esa escuela van a ver ustedes obras, el padre de esa escuela fue Duguy, Léon Duguy, pero también está Jez y Bonnard. Son los tres grandes, digamos, creadores, fundadores y defensores de la escuela realista, también llamada de los servicios públicos. Ya después lo vamos a ver, ¿no? Pero también en el sur de Francia, pero en otra ciudad importante del sur, Tolosa o Toulouse, su nombre en francés, por cierto, yo estudié allí, en Toulouse, Maurice Oriou, un nombre bastante complicado de escribir, pero se pronuncia muy sencillo, es Oriou, simplemente como si fuera O-R-I-U, y con acento en la U. Maurice Oriou, admitir, Elisa Martínez, decano también de la Facultad de Derecho de Toulouse. Bueno, ese es más bien una visión institucional, es así más o menos como la presentan. La institucionalidad o la corriente institucionalista del derecho administrativo, y hace entonces, se parece un poco a lo que dice Duguy y sus seguidores, pero es un poco distinta. Entonces esa es la escuela de Tolosa. Dos escuelas en Alemania. Y luego viene también dentro de la corriente de la doctrina francesa está Heinzemann. Ese que está ahí colocado 1, 2, 3, 4, 5, el quinto. Heinzemann, con ese nombre que parece alemán, no es alemán. Él es francés del norte de una zona donde se habla un poco alemán, en Francia, que se llama Alsacia, y que se disputó mucho en las guerras franco-prusianas, y una vez fue Francia, otra vez fue Alemania, y entonces, bueno, entonces hay mucha gente con apellidos alemanes, pero él es francés. Entonces, la posición de Heinzemann yo no la pongo como una escuela, porque en realidad Heinzemann no fundó una escuela, sino fue una voz disidente, un poco que dice cosas distintas a lo que dicen los otros franceses, ¿no? Esa posición no está en el libro de Lares Martínez, sino que está en un artículo de la revista de la Facultad de Derecho, que yo se los voy a hacer llegar, digitalizada, porque está, o por lo menos el enlace para que la consulten, que es una bibliografía adicional que les puede ayudar en el estudio de esta materia. Ese artículo lo escribió el profesor Antonio Moles Caubet. Yo les mando los datos por escrito, por el chat. Antonio Moles Caubet escribió un artículo, un manual, digamos, de derecho administrativo, se llama Lecciones de Derecho Administrativo, que no lo vamos a consultar todo, pero esta lección, que es la lección número 2, creo, de sus lecciones, es muy buena porque tiene todo esto, estas escuelas que están aquí, las tiene, y entonces ustedes van a poderse complementar, lo que no entiendan bien en Lares Martínez lo ven por Moles Caubet o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, la posición de Heinzemann está bien, no está en Lares Martínez, pero sí está en el libro de Moles Caubet. Yo se los voy a hacer llegar. Y es bien buena porque es una cosa totalmente distinta a lo que dicen los otros autores. Luego viene la doctrina española de Garrido Falla, a la que hice referencia hace rato, que es una escuela absolutamente subjetiva, orgánica, que dice que la administración es el poder ejecutivo. Y luego está la doctrina italiana, que esa de nuevo, volvemos al manual de Lares Martínez. La doctrina dominante es la de la de Guido Sanovini, que es la teoría clásica italiana, que es, bueno, la llaman la teoría, la escuela del interés público. No del servicio público como la francesa, sino del interés público. Entonces, bueno, ustedes lo podrán leer por allí, por el libro de... Eso lo tiene tanto Lares Martínez como Moles Caubet. Y luego, por último, la posición de Massimo Severo Giannini, que es otro italiano, es un gran autor administrativista italiano, y que es como una especie de
se parece un poco, en definitiva, ya eso se los explicaré en su momento, a lo que dice Sanovini, a lo que escribe Guido Sanovini. No, perdón, al francés, a Heinzelmann. Es una posición también subjetiva. Obviamente que con todo lo que les estoy diciendo ahorita, ustedes van a decir, esto es una galleta, ¿no? Yo no estoy pretendiendo que ustedes aprendan nada ahorita. Nosotros vamos a analizar. Les estoy hablando de esas escuelas en términos generales, para que sepan que las vamos a ver las 8 escuelas, las 8 doctrinas. Muchos de mis alumnos, ¡ay, qué horror! Sí, yo entiendo que puede ser un poco pesado tratar de captar desde el punto de vista teórico un objeto que todavía nosotros no conocemos bien. Entonces, ¿y por qué el profesor nos enseña tantas escuelas? Bueno, porque es que todas esas existen y todas ellas son válidas y todas son utilizadas en el derecho venezolano, dependiendo en qué momento y para qué fin, para identificar la administración pública. A veces, cuando un tribunal administrativo venezolano quiere decidir si algo forma parte de la administración pública o no y por lo tanto le aplica el derecho administrativo, utiliza la teoría de Duguay y se va por la escuela de los servicios públicos. A veces se van por la teoría de Guido Sanovini, la del interés público. A veces se van por la doctrina española de Garrido Falla y entonces es simplemente un sujeto y ya. Bueno, entonces, a veces no es el tribunal el que utiliza esas doctrinas, a veces sin nombrarlas, ¿no? A veces no nombra la doctrina, sino simplemente tiene que tomar una decisión sobre si esto le es aplicable el derecho administrativo o no, y entonces el argumento que da, yo que soy analista y conozco estas cosas, sé que está utilizando la teoría de Sanovini o está utilizando la teoría de Otto Mayer, sin decirlo probablemente, porque a lo mejor no viene al caso, pues ponerse a estar dando clases en una sentencia, ¿no? Pero en definitiva lo que está es utilizándose una posición u otra para definir si algo forma parte de la administración pública o no. Entonces a veces no es el tribunal, sino a veces es una ley. A veces, las leyes siempre, sobre todo las leyes administrativas, comienzan por decir cuál es el ámbito de aplicación de esa ley, a qué sujetos o a qué actividades se le aplica la ley, ¿no? Esta ley de administración pública, esta ley de procedimiento administrativo, ¿a qué sujetos administrativos se les aplica? ¿Y a qué actividades de lo que esos señores hacen u otros señores hacen se le aplica? Entonces está el ámbito subjetivo de aplicación o el ámbito objetivo de aplicación. El subjetivo es a qué sujetos, el objetivo es a qué actividades. Entonces, cuando el legislador está haciendo esa ley y define el ámbito de aplicación de la ley, pues entonces a veces utiliza criterios de una de estas escuelas o de otras de estas escuelas y bueno. Entonces por eso es que es importante que nosotros sepamos que no hay una sola manera de definir la administración pública y que las distintas maneras como pueden definirse la administración pública depende de estas posiciones que ya los doctrinarios han analizado y que nosotros, ya que estamos hablando de derecho administrativo, tenemos que tener presente pues, que existen esas distintas maneras de definir la administración pública. Al final, a ustedes ahorita, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje? Por saber identificar la escuela tal, la escuela tal, la escuela tal. Para esta escuela, administración pública es tal cosa. El elemento básico y central para identificar la administración pública para esta escuela es tal cosa. Y bueno, van a tener que hacer un esfuerzo primero de análisis, de comprensión, o sea, qué es lo que quieren decir esas escuelas. Y segundo, un esfuerzo de memoria. ¿Sí? Es distinto una camioneta de un tractor que una bicicleta. Los tres son vehículos, pero uno se caracteriza por las ruedas, el otro por el tonelaje, el otro por la función que cumple. Bueno, es decir, entonces, ¿cómo nosotros identificamos los vehículos? Depende, ¿no? Entonces, bueno, así como identificamos la administración pública, depende. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son los distintos criterios que pueden permitir definir la administración pública. Para esto, yo les voy a pedir, yo siempre lo he hecho presencialmente, a mí me gustaría encargar, como lo hacía presencialmente, a algunos de ustedes para que brevemente nos den
en una presentación de 10 minutos, nos den su versión de cada una de esas escuelas, ¿no? Por supuesto que comenzaríamos este próximo jueves, pero como este próximo jueves es muy rápido y me parece como medio festinado para que algunos de ustedes quieran, se asustan, pues probablemente en 2 días voy a tener preparado eso. Yo les propondría que empecemos la semana que viene, empecemos, ustedes ahora, me lo dicen ahorita o me lo dicen por el chat. A mí me gustaría, yo quiero ser voluntario para presentar una escuela. Gustavo, el próximo jueves, comenzaría por explicar una de ellas, la escuela alemana. Yo comenzaría por la escuela alemana, que es la primera que está en el libro de Lares Martínez, ¿no? Para que ustedes vean qué es lo que hay que decir de una de esas escuelas, ¿no? Pero ya el lunes próximo, entonces, uno de ustedes hablaría de la vienesa y probablemente podría también hablarse de otra escuela. Entonces, yo lo que les pido ahora es que cada uno de ustedes lo piense. Eso obviamente es evaluado. Yo, todas esas intervenciones que son voluntarias, no están obligados, el que quiera lo hace. Ahora hay una dificultad adicional o una ventaja, que es que hay que hacerlo de manera digital y no presencial como lo haríamos allá en las aulas de la facultad. Pero bueno, ustedes son unos ases en esto de la comunicación digital y estoy seguro que lo pueden hacer con toda tranquilidad. Puede ser aquí como yo lo estoy haciendo, pues ya yo voy a dejar de compartir esto, ¿no? Porque ya estamos a punto de... ¿Cómo hago? ¿Dónde está está la flechita? No la veo ahora. Aquí está. Admitir. Stop share. Aquí está. Entonces, bueno, si alguien quiere hacer un esquemita y entonces comparte pantalla, perfecto, ¿no? O si lo quiere hacer simplemente explicándonos, ¿no? Y como les digo, en la próxima clase, la clase del jueves, de este jueves, va a ser... yo voy a estar fuera de Caracas y entonces es un sitio donde yo todavía no estoy muy seguro de cómo es que lo voy a hacer, pero seguro que tendré wifi, que tendré un laptop y que lo podré hacer perfectamente donde voy a estar, ¿no? Lo que no estoy demasiado convencido es que sea exactamente a la 1 de la tarde. Podría ser que fuera a la 1:30, pero yo les avisaría con anticipación para que no tengan que esperar inútilmente. ¿Ok? Bueno, entonces nada, pues si hay alguien ya de una vez que quiera dar su nombre como voluntario para la escuela vienesa, que sería la tercera, yo le doy indicaciones sobre la bibliografía. Es eso que ya les he señalado. Lares Martínez, no tiene que buscar mucho más. Lares Martínez, leer ahí el capitulito de Lares Martínez para que vean, se haga una visión general de las distintas escuelas y luego ir a la vienesa concretamente. ¿Qué es lo que dice la escuela vienesa? Detenerse allí, complementada con lo que diga Molés Cauvet en el capítulo de sus lecciones, que les voy a mandar también para que vean qué es lo que dice. Entonces ustedes van a decir en 10 minuticos, 15 minuticos, 8 minuticos, es decir, poco, no es muy largo lo que tienen que decir. Bueno, según esta escuela, administración pública es tal cosa. Los criterios que utiliza este autor son tales y tales criterios. Eso es lo que hay que buscar en cada cosa para saber. Yo en la próxima clase entonces les voy a servir un poco de modelo, analizando la escuela alemana, y previamente antes les voy a decir qué es lo que hay que buscar en cada una de esas escuelas. O sea, en cada una de esas escuelas hay como que 2 preguntas que hay que hacerle. O sea, en definitiva, cada una de esas escuelas, independientemente de que si eso fue en Francia o donde se produce el vino, todo eso que es anecdótico, no viene al caso. En realidad lo que nosotros queremos es saber qué es la administración pública para esa escuela. Y entonces yo les voy a decir, entonces, cuáles son las dos preguntas fundamentales que tratan de responder esas 2 escuelas. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia. No sé si Meiderlin logró resolver su tema de
del micrófono. Si no, bueno, entonces vamos a quedar de esa forma. Pero todavía un minutico más a ver si, ¿no? Profesor, Sí, la ¿quién está pregunta hablando? de Valentina. Valentina Costa. Ah, sí, Valentina, Sí, díganos. la pregunta de Mayderlin se encuentra en el chat. Ah, ok. Ah, bueno, la veo ahora. Me gustaría ser voluntaria Buenas aquí. Miriam Ramos. Ah, mira, estupendo. Ya tenemos un voluntario. Miriam ya la tenemos de voluntaria. Ajá. Y Mayerlin tardes. también. Bueno, perfecto. Lo podemos ir entonces distribuyendo, porque yo calculo que en cada sesión puede haber una o dos escuelas, ¿no? A mí me gustaría, digamos, cuando son vinculadas, por ejemplo, que sería bien bueno que pudiera hablar de esas dos escuelas que de alguna manera se vinculan, ¿ok? Bueno, no sé si... Ya tengo, yo después veo el chat con más calma, que no lo he estado consultando. Ah, Héctor González también. Ok, es que no estaba viendo el chat. De verdad, cuando hablamos de la administración en sentido orgánico, nos referimos a la administración en sentido subjetivo. Claro, claro. Sí, orgánico y subjetivo es lo mismo. Sí, quizás no lo aclaré. Órgano es como alguien, ¿no? Es alguien. Y eso es subjetivo, el sujeto. Subjetivo viene de sujeto. En cambio, objetivo viene de objeto. Entonces ya no se refiere a un sujeto, a un órgano, se refiere a una actividad, a una función. Entonces, celebrar un contrato, por ejemplo, hacer un contrato, no es un sujeto. Un contrato es algo, es un objeto. Entonces, si nosotros decimos que los contratos son actividad administrativa, entonces estamos hablando de la administración como objeto. Es una visión objetiva de la administración. ¿Quién lo hace? Ah, bueno, en principio deberían ser órganos administrativos, pero vamos a darnos cuenta después que hay otros órganos que no son administrativos que también celebran contratos. Ah, entonces, esos contratos que se caracterizan como contratos, cuando los hace otro órgano que no es la administración, ¿son también administración o no? Ese es el problema que tenemos en juego. ¿Qué es lo más importante? ¿El órgano o el objeto? ¿El sujeto o el objeto? Para identificar a la administración como el elemento que va a ser regulado por la administración pública. A un contrato celebrado por un tribunal que no es la administración, ¿se le aplica el derecho administrativo? Porque es administración, o no, porque tratándose de un tribunal es poder judicial y por lo tanto no es administración. Esas serían como que los problemas fundamentales que plantearía esta división de poderes tal como la que tenemos ahora, que no